Hoy tenemos en el canal a Pitu Lerga, entrenador del Sabiñánigo. Bueno, Pitu, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo llevas todo este tema del confinamiento? Bueno, pues la verdad que nos ha pillado a todos un poco por sorpresa desde hace un mes y bueno, con preocupación, con mucha incertidumbre, sobre todo por lo que puede ocurrir de aquí al futuro y bueno, y con la perspectiva sobre todo de que bueno, no nos toque mucho más ya de lo que nos está tocando a las personas, el tema de salud sobre todo y a ver si poquito a poco pues vamos ya cambiando la tendencia, la dinámica y volvemos a la normalidad pues lo antes posible y con la seguridad de que todo vaya mejor. ¿Cuáles son tus sensaciones acerca de lo que puede suceder con lo que resta de temporada? Pues un panorama muy difícil. La verdad que, a ver, en estos momentos, la verdad que, aunque todos pensemos algo en ello, le damos más prioridad a todo el tema que nos está sucediendo alrededor, a nuestras familias, a nuestro trabajo, nuestras cosas, aparte del tema del fútbol. En la parte deportiva, pues como comentábamos con gente y hemos ido viendo entrevistas y comentarios y la verdad que yo lo veo muy difícil el tema de que la competición pues pueda volverse a jugar a nuestro nivel, ¿vale? Porque yo creo que la prioridad ahora en estos momentos pues sobre todo es la seguridad de todo el mundo y yo creo que eso tiene un proceso, un tiempo, unos plazos y bueno, veremos a ver de aquí al tiempo pues cuándo se puede volver a retomar lo que es la competición en sí. Hoy ha emitido un comunicado la Federación Aragonesa, imagino que ya lo habrás visto, donde bueno, la primera idea es terminar la competición, pero como dices, está claro que eso es la idea de todo el mundo, pero al final va a marcar un poquito cómo esté la situación en el país para ver si finalmente eso es posible o hay que buscar otras fórmulas. Sin duda, ojalá se pueda volver a jugar, pero yo ya te digo, yo soy un poquito escéptico en ese sentido, viendo un poco cómo está el panorama y la situación actual en estos momentos. La federación, como has dicho, ha mandado un comunicado diciendo que sí que ellos tienen la intención de intentar acabar las ligas, sea en julio, sea en agosto, sea en septiembre, pero depende de los plazos como vayan aconteciendo, pues yo creo que se podrá hacer eso o no se podrá hacer. Entonces, pues bueno, vamos a esperar y ver un poquito cómo avanza todo para que una vez se sepa que entramos todos en una vida un poquito más normal, pues ver cómo podemos plantear el tema del fútbol. Además, un Sabiñánigo que ha estado prácticamente durante toda la temporada en posiciones de ascenso. Actualmente, cuando se paró la temporada, marchaba segundo con 2 puntos de ventaja respecto al Santa Anastasia, que era el tercero. Imagino que para vosotros, si finalmente no se puede disputar, si se declarase la temporada nula, que es una de las opciones que se barajan, para vosotros sería una faena grande, ¿no? Porque al final el club ha hecho un gran esfuerzo para que el equipo pudiera regresar a tercera en un año. A ver, sí, para nosotros, evidentemente, si se llega a esa situación y ocurre eso que estás diciendo, pues para nosotros sería un año perdido. No sería otra cosa. Sería, después de haber el Sabiñánigo haber estado casi 20 temporadas consecutivas en tercera división, bajar a preferente, tener el objetivo este año de intentar retomar la tercera división por el camino más rápido lo antes posible, pues para nosotros sería una piedra bastante gorda el no poder volver a esa tercera división si al final lo conseguíamos. Evidentemente todavía quedaban 10 jornadas y había que jugar y había que disputarlo, pero estábamos en una predisposición bastante buena para conseguirlo después de hacer un equipo entero nuevo, después del esfuerzo que había hecho el club por intentar hacer ese equipo y ese planteamiento de cumplir ese objetivo, de intentar llegar de nuevo a tercera división y ese reto mío particular de lo mismo, de intentar volver a preferente, pero para volver lo antes posible a tercera división en el Sabiñánigo. Entonces, la verdad que sería una faena. No sé si se pueden buscar otro tipo de soluciones, quizás sí, no lo sé. Es decir, lo ideal, lo que hablábamos antes, yo creo que lo principal sería que ojalá se pudiera volver a jugar la competición normal. Si eso no se puede hacer y al final hay que decidir suspender la competición, pues hay diferentes opciones. Pero yo creo que hasta que no llegue el momento es anticiparnos a cosas que sabemos que quizás no debamos ni hablar ni comentar hasta que no llegue ese momento. Además, yo me imagino que la federación, independientemente de lo que pueda decir abiertas al público, entre ellos estarán barajando todas las opciones posibles que se puedan contemplar, que no les pille de nuevas y al final pues esto no puede acabarse. Y me imagino que también en esa situación, no sé si también consultarán con los clubes un poquito cuál es su visión. Imagino que ya lo habrán hecho, pues si llegado el caso de no poder disputar, a la hora de tomar
pues una solución, ¿no?, a esos descensos y ascensos de competición. Pues un poquito también la opinión de los clubes acerca de que haya, por ejemplo, ascensos y no descensos, que es una de las opciones que también ha cobrado más fuerza, visto, por ejemplo, lo que han hecho en Bélgica con el fútbol profesional. Bueno, a ver, imagino que, como dices, pues la federación, lógicamente, estarán reuniéndose constantemente, tanto con la Federación Española como en la propia federación de aquí aragonesa, con la territorial. A la vez me imagino pues que cuando pase un poquito más el tiempo querrán consultar a los clubes, a los presidentes, sus opiniones de qué es lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Y bueno, como decías, pues bueno, quizás el tema de poder no terminar la competición y dar como válido la clasificación actual con ascensos, darlos como válidos y no descender a nadie, pues no lo sé si también es. Al final yo creo que se haga lo que se haga ya no se va a ser justo, ¿vale? Incluso aun volviendo a la competición tampoco se va a ser justo, porque ya una vez que paras durante 2, 3 meses, 4 la competición, va a ser otra liga, si al final se volviera a jugar, una liga de 10 jornadas y habiendo pasado 3, 4 meses de parón, es decir, no va a tener un panorama parecido a lo que se estaba en esos momentos en la clasificación. Y si al final se decidiera el tema de no poder jugar y acabar la competición con la clasificación que se está, pues las diferentes opciones que se están comentando pues son todo elucubraciones que no van a ningún sitio, porque al final yo creo que hasta que no llegara ese momento no se va a poder decidir nada. Yo creo que la federación quiere un poquito intentar que pase el tiempo y valorar si al final se puede jugar. Hasta que eso no se dé por descartado, es hablar por hablar, creo yo. Y también para los clubes, en este caso para el Sabiñánigo, que es con el que estamos tratando ahora contigo, un ascenso a tercera supone también más ingresos económicos, más posibilidades a la hora de diferentes, pues tanto de aficionados como de patrocinadores, etcétera. Y también, pues eso, si al final no se consigue, no se puede acabar la temporada y no se consigue el ascenso, también es un problema económico para el club, porque después de todo el esfuerzo, encima, pues perder ese dinero extra que podría suponer también es una faceta importante a tener en cuenta. Seguro, seguro. A ver, si al final eso no ocurriera, pues evidentemente para cualquier club es un factor económico que le va a lastrar durante un tiempo y al Sabiñánigo, por supuesto, que nos pasaría en ese sentido de tener un lastre, pues bueno, no poder jugar esos 10 jornadas, esos 5 partidos como locales, esas taquillas, la afición, el bar, las rifas, pues todo lo que conlleva alrededor, pues evidentemente esa parte no la tendríamos de nuestro lado y sería un déficit económico pues importante para el club para acometer la siguiente temporada y el futuro, por supuesto. Un Sabiñánigo que ha sido bastante regular a lo largo de la temporada porque se han mantenido la gran mayoría de jornadas ahí en esas posiciones de ascenso. ¿Cómo valoras la temporada que estaba realizando el equipo? Muy contento, la verdad que muy contento después de mi experiencia en Belchite de mucho tiempo en un mismo club, que es una cosa muy, muy rara y muy difícil de que suceda. Pues después de 12 años en Belchite a mí me tocaba un reto nuevo, un club diferente, una manera de funcionar distinta y para mí ya era un factor a tener en cuenta y bueno, y al final pues bueno, nos metimos en ese reto particular de ir a Sabiñánigo a intentar ascender al equipo y la verdad que las cosas pues muy bien, con la directiva, con el presidente pues hemos trabajado de la mano para después del desastre que tuvieron del descenso y de no tener prácticamente ningún jugador en la plantilla más que 2 jugadores que quedaron, pues hemos tenido que hacer equipo nuevo entero. Nos costó mucho porque incluso teníamos a jugadores de Sabiñánigo en junio en las primeras reuniones que se iban a quedar con nosotros y a los 10 días cambiaron de opinión y se marcharon a Almudévar y bueno, nos quedamos ahí un poquito todavía más en cuadro y todavía nos tuvo que hacer remover todavía más ese comienzo de planificación y bueno, y poquito a poco en los meses de junio o julio pues fuimos trabajando para ello. Conseguimos hacer yo creo que un equipo muy competitivo, con la incertidumbre lógica de no saber hasta dónde podíamos llegar con todas las piezas nuevas por engrasar y la verdad que después del comienzo, la pretemporada, el comienzo de liga y ver un poquito las sensaciones del equipo y que había una buena dinámica, había un buen nivel y sobre todo había un buen grupo humano, que yo es uno de los factores que hablé con el presidente y la directiva de que teníamos que fichar buenos jugadores, pero a la vez teníamos que fichar buenas personas porque eso te va a hacer al final llegar al objetivo final. Entonces, pues muy bien, como decíamos, y bueno, llevamos 24 jornadas, hemos perdido solamente 2 partidos
y la verdad que la dinámica era muy buena y la perspectiva era intentar llegar a esas jornadas finales con opciones de poder llegar a ese ascenso y en eso estábamos. ¿Cómo fueron para ti esas primeras semanas en el Sabiñánigo después de una larga etapa en Belchite? Llegas a un equipo pues que tenía la obligación prácticamente, ¿no?, de volver a regresar a tercera, un histórico de tercera división. ¿Cómo te encontraste pues a los directivos, a la afición en esas primeras semanas después de bajar de tercera después de tantos años consecutivos en la categoría? Bueno, a mí me dio la sensación un poco de que ellos todavía estaban un poco con el shock, aún estaban un poquito con el pensamiento de qué había ocurrido, de cómo habían bajado, qué es lo que sucedía, pero también a la vez estaban con el compromiso y con la fuerza de ayudarme y de intentar hacer un buen equipo para llegar de nuevo a la tercera división. En esas primeras semanas, pues como te digo, yo creo que estaban un poquito expectantes a ver qué ocurría pues con la plantilla, con los jugadores, conmigo mismo, con el propio entrenador, a ver cómo se trabajaba, cómo se funcionaba, cómo se iba avanzando en las semanas y bueno, y la verdad que para mí fue un poquito no de nervios, sino de estar en una experiencia nueva para mí, pero a la vez, ya te digo que yo ese reto me apetecía, después de mucho tiempo en un club, me apetecía cambiar de aires y bueno, y en ese sentido, pues la verdad que me he sentido bien y sobre todo sí que he notado pues un poco que sabían igual estar lejos, el funcionamiento del día a día sí que requiere de un esfuerzo, porque al final tenemos que entrenar en sitios diferentes, tenemos que ir un día a Villanueva, tenemos que entrenar un día en Zaragoza, tenemos que entrenar un día en Sabiñánigo y esa planificación con los jugadores y con el cuerpo técnico la tenemos que llevar muy, muy bien para que en el día a día pues sostengamos un nivel competitivo alto. ¿Has notado más presión aquí en Sabiñánigo al ser un club más acostumbrado a estar en tercera de lo que era el Belchite y al tener esa necesidad de volver a ascender? No, a ver, no. Por ahora la verdad que yo he notado un club que después de haberlo pasado muy mal el año pasado y de al final descender, pues un poco nos hemos dejado guiar mutuamente entre ambos, ellos hacia mí para conocer el club y yo hacia ellos para intentar ayudarles y ponerles en perspectiva de lo que podía ser la preferente, que yo también había pasado por allí con el Belchite varias temporadas y sabía un poquito cómo era esa competición distinta a la tercera división. Y bueno, y yo creo que las cosas han ido bastante bien de la mano y bueno, al final la presión yo creo que nos la marcamos uno mismo como entrenador a la hora de intentar sacar partido del equipo, de intentar que todas las piezas funcionen, de que todo el mundo trabaje al 100% en los entrenamientos, en los partidos y esa exigencia personal, pues yo creo que al final la tienes en el Belchite, la tienes en el Sabiñánigo, la tienes donde estés trabajando. Es más la propia, creo yo, que el entorno. Evidentemente influye, pero yo creo que es más la propia de uno mismo, porque yo, por ejemplo, en Belchite yo he tenido mucha presión, aunque no haya sido en sí del club o del entorno, que tenías esa tranquilidad de dejarte libertad para funcionar, pero la presión mía por ascender, por salvar al equipo, por volverlo a salvar, esa la tiene uno mismo como exigencia de una competición en la cual tienes unos objetivos. Tras varios años en tercera de manera consecutiva con el Belchite, ¿cómo ha sido tu regreso a regional preferente? ¿Has notado mucha diferencia de tu última etapa en la categoría? Bueno, no, más o menos un poquito lo esperado. Pues que en tercera división yo creo que hay un fútbol un poquito más táctico y un poquito más técnico y en la regional preferente, en un escalafón menos, pues yo creo que hay un poquito más de fuerza y de fútbol directo en comparación a la tercera división. Eso ya me sucedió en la etapa del Belchite cuando estábamos en el otro grupo, pues jugábamos nos tocó en esa época pues jugar contra Brea, contra Llueca, Calatayud, Alcañiz, Fuentes, Quinto. Y en este grupo, en el grupo de Huesca, pues un poquito más de lo mismo. Fuera de casa cuesta mucho sacar los partidos adelante, depende mucho de los campos, de si son de césped natural, de césped artificial, si son pequeños, si son grandes. Y luego, pues evidentemente, recibir al Sabiñánigo en preferente sí que eso supone que los rivales todavía se nos encierren un poquito más y nos jueguen más directos. Con lo cual, yo creo que un poquito lo que esperábamos, más o menos ha ido sucediendo a lo largo de la competición. 12 temporadas creo que han sido en Belchite, sin duda una etapa muy brillante, cogiendo al equipo en primera regional y llegándolo a consolidar en tercera división con 4 permanencias, creo que han sido de manera consecutiva. Imagino que muy contento y muy buenos recuerdos de esa etapa de Belchite. Inolvidable. Yo lo he vivido allí, yo creo que no lo voy a poder vivir en otro sitio, evidentemente. Poder vivir cosas diferentes, distintas, no digo ni mejores ni peores,
pero 12 años es mucho tiempo de muchas experiencias, de muchas personas, de muchos jugadores, de muchas directivas, de mucha afición, de mucha gente alrededor que te ha tocado convivir con ellos en el día a día y la experiencia ha sido espectacular. Yo empecé allí el primer año en Primera Regional, me acuerdo perfectamente que yo tenía 29 años, que no había entrenado nunca en categoría senior, había entrenado ya muchos años en Stadium Venecia, habiendo entrenado benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles, y me llamaron para intentar dar el paso a Primera Regional allí, que querían intentar ascender en 2 años como máximo a preferente, que ellos querían estar en preferente, que el Belchite tenía que estar en preferente, y me metí en ese reto, en esa experiencia y bueno, cogimos al equipo, había jugadores incluso que eran de mi edad o más mayores allí de Belchite, hicimos una mezcla de jugadores de allí con jugadores de Zaragoza, mantuvimos el bloque del año anterior, que se habían quedado cuartos en la clasificación y yo llevé a 5 o 6 jugadores de Stadium Venecia, precisamente salidos de juveniles, y esa mezcla pues nos hizo el primer año ascender a preferente en un final de temporada inolvidable, porque íbamos terceros, cuartos, no nos conseguíamos enganchar del todo arriba, estaba el quinto, estaba el Alcoriza, nos tocaba pelear ahí, ese ascenso solo subía el primero y el segundo jugaba la promoción, al final ascendió el quinto de Ebro y nosotros al final en un final de temporada me parece que fueron 12 jornadas que solo perdimos un partido y ganamos 10 y un empate, parece que fue o algo así, muy parecido. Llegamos a la segunda posición y nos tocó pelear la promoción de ascenso contra el Tamarite de Huesca, que estaba entonces en Primera Regional, ahora mismo fíjate, están en Tercera División, también lleva años estable ahí con el proyecto que hicieron y nos tocó una promoción inolvidable. Yo es de las experiencias más bonitas que tuve fue esa promoción, además por cómo fue, porque nos tocó jugar, me parece que era la ida en Belchite el 4 de junio, campo de tierra, tromba de agua, se tuvo que suspender el partido, no pudimos terminar el partido en el minuto 60 con 0-0 en el marcador, se retrasó la promoción, tuvimos que jugar la siguiente semana, tuvieron que volver Tamarite a jugar a Belchite, media hora de juego, un mini partido de 30 minutos, nada más salir metimos el 1-0 y sin embargo nos dieron la vuelta, hubo 10-15 minutos, Tamarite era muy buen equipo, yo creo que eran algo superiores a nosotros, nos empatan a 1, un poste, se ponen 1-2, 10-15 minutos que nos pasan por encima, nos dejan medio cao, se frenaron ahí un poquito y al final nosotros conseguimos reaccionar y en el descuento marcamos el 2-2. Tuvimos que ir a la vuelta allí a Tamarite, la Colomina, ambientazo lleno, Belchite fuimos 2 autobuses también, un ambiente de fútbol regional espectacular y bueno, empezamos perdiendo el partido y un poco más de lo mismo. Yo creo que empezó la etapa del Belchite pues como terminó, sufriendo hasta el final, empatamos el minuto 70, marcamos el minuto 89 el 1-2, 10 minutos de descuento y me acordaré siempre de una imagen de acabar el partido, salir los 2 autobuses del Belchite al campo, toda la gente y ver a un directivo con la imagen, se me ha quedado grabada, es un recuerdo inolvidable, con la bandera del Belchite corriendo hacia mí llorando y dando la enhorabuena a todos y ahí empezó la etapa de Belchite de esos 12 años y después ya pues bueno, fueron 7 años en preferente, en los cuales pues hubo los 2 primeros años que sufrimos mucho para salvar la categoría, me acuerdo el primer año de preferente que fuimos a jugarnos la penúltima jornada contra el Tarazona y tuvimos que ganar 1-0 y nos hablamos en la penúltima, la siguiente nos hablamos también al final de temporada, luego sí que hubo un año o 2 de transición, el equipo ya se estabilizó, estuvimos en mitad de tabla y ya antes del ascenso ya hubo 2 años muy buenos que ya estábamos en el grupito de los 4 o 5 de arriba, ya el año anterior del ascenso fuimos a Illueca la penúltima jornada con opciones de ascenso contra ellos, nos llevaban 6 puntos, si empataban ellos ya ascendían, nosotros estábamos obligados a ganarles, ganar el último día que volvieran a perder y al final perdimos allí en un partido, pues imagínate el ambiente de Illueca ahí en ese ascenso que tuvieron y bueno, y ya el último año de preferente, en la 7ª temporada de allí de preferente, pues el ascenso con la penúltima jornada en casa contra el Utrillas que ganamos 3-0 y la apoteosis ahí en Belchite, un día espectacular también, inolvidable, celebrándolo con toda la gente de allí, con todo el pueblo volcado. Habíamos dejado por el camino ese año Brea, Calamocha, Alcañiz, La Almunia. Fue un año inolvidable incluso por lo inesperado desde fuera, no tanto por dentro, sin tener el objetivo del ascenso que no lo teníamos en sí. Se trataba de seguir estando ahí arriba y disfrutando de la regional, con el equipo ya muy estable. Pero se vio durante la temporada desde dentro, el equipo, los jugadores, yo mismo como entrenador, que decíamos, ojo que podemos hacerlo.
que estamos jugando contra transatlánticos y nosotros vamos en barca, pero que la barca no para de remar y el transatlántico se ha parado y se iban parando los demás rivales y yo creo que al final pues el premio merecido a toda esa etapa de ir haciendo el equipo con calma, sin presión, mejorando cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más y al final pues ese ascenso inolvidable y ya pues la etapa de tercera. Y en tercera hay sobre todo una de esas salvaciones que yo muchas veces digo a gente recordarlas en diferentes partidos, ¿no? En tercera división, esa permanencia en Pinilla ante el Teruel, creo que ganasteis 0-1, si no me equivoco, en ese partido. ¿Qué recuerdos tienes de...? Empatasteis y os salvasteis en ese partido. ¿Qué recuerdos tienes de ese día? Pues otro día de los señalados. Lo mismo, tienes imágenes de Pinilla, del campo, de nuestra afición en la grada de enfrente y del propio partido, del vestuario, de la presión y la tensión que teníamos ese día. Pues llegamos era nuestro primer año en tercera división. Todo el mundo pensaba que íbamos a ascender y descender, todo el mundo, ¿vale? Y nosotros, pues a base de sacrificio, de trabajo, de humildad y de martillo pilón, pues bueno, llegamos el último día con pequeñas opciones, pero con opciones de salvación. Me acuerdo que nos la jugábamos con el Monzón prácticamente. El Monzón nos llevaba un punto de ventaja y tenían que ir a la Ciudad Deportiva y nosotros partíamos con un punto menos que ellos y nos tocaba jugar en Pinilla, en Teruel. 2 partidos muy difíciles para ambos y el Monzón perdió, no sé si fue 4 o 5-0, no recuerdo exactamente. En el descanso ya nos dijeron que iban perdiendo 3-0 y nosotros en Pinilla, pues más de lo mismo. Otro día de los de sufrir, como nos ha tocado siempre ahí en Belchite. Empezamos perdiendo, nada más empezar el partido 1-0. Tuvieron un cuarto de hora que nos dejaron un poquito noqueados, el equipo se fue rehaciendo, conseguimos marcar antes del descanso, minuto 30 o por ahí, 1-1, y en el descanso sabíamos el resultado allí y dijimos, chicos, lo tenemos en nuestra mano y no podemos dejar pasar esta oportunidad, sea el Teruel, sea el Barcelona con el que nos estamos enfrentando, dependemos de nosotros, vamos a hacerlo y lo recordaremos para siempre y así sucedió. Sí que tengo una anécdota que después me la contó el presidente, José Antonio Cubel, que he estado 12 años con él muy bien y agradecido de todo el trato que he tenido con él durante esos 12 años. Y me acuerdo que el pobre hombre, pues una persona mayor que lo vivía muchísimo y en el minuto 75-80 se tuvo que salir fuera del campo. Si sabes, Raúl, Pinilla, al lado está el hospital. El hombre estaba sufriendo como un condenado, se asustó de que le costaba ya respirar. Se tuvo que poner ahí entre la puerta del hospital y la puerta del campo, viendo el final del partido. Al final, evidentemente, no sucedió nada el hombre y nada más terminar el pitido final, bajó con nosotros al campo a celebrarlo y espectacular. Ese día, pues, inolvidable, como te decía. Si solo te pudieras quedar con un momento de todos los vividos, ¿cuál es el que más recuerdas, el que más feliz te ha hecho o el que más recuerdos tienes? Muy difícil, muy difícil. Yo creo que son varios. Yo, como te decía yo, la promoción de Tamarite la tengo ahí grabada, muy grabada en mi memoria. La tengo ahí recuerdos y momentos muy, no sé, yo creo como que era más joven en ese momento y lo viví muy, muy fuerte y ahí se me quedó ese ascenso primera regional a preferente en Tamarite, muy complicado y lo conseguimos hacer. El ascenso, lógicamente, la fiesta del ascenso, inolvidable también. Sí que es verdad que fue la penúltima jornada, nos quedaba una bala el último día y hubiéramos jugado en Calanda y quizás si hubiéramos fallado pues teníamos opción también, pero fue muy bonito en el partido que ganamos 3-0, se consiguió ganar relativamente fácil, pero la apoteosis final lo mismo ahí en el pueblo, fue una fiesta espectacular, ese momento también lo tengo grabado. Como decías, la salvación de Pinilla, pues muy, muy bonita, lo mismo, nadie haga un duro por nosotros, tenemos la manía de que nadie haga un duro por nosotros nunca y al final siempre lográbamos el objetivo y fue precioso. El siguiente año también fue muy, muy, muy bonita porque fue contra el Teruel también, pero en casa y fue la penúltima jornada en vez de la última y ganamos 1-0, esa vez sí que ganamos 1-0. El Teruel jugándose el playoff de ascenso y los dejamos fuera del ascenso a ellos y nosotros nos salvamos en casa ganando 1-0 y también fue espectacular. Y el siguiente año también, la de Almudevar, es otro día épico. Yo creo que esa fue la más épica, no por el día en sí solamente, sino por el final de temporada. Yo creo que ese año dimos un paso adelante en lo que es en el juego. Llevamos 2 años sufriendo mucho, defendiendo mucho, corriendo mucho detrás del balón. Y ese año yo creo que jugamos muy bien a fútbol. El equipo dio un paso adelante, quisimos hacer otro tipo de planteamientos en los partidos y
y conseguimos a los equipos jugarles más de tú a tú, coger el balón, dominarles, presionar más arriba. Yo creo que fuimos más valientes y sin embargo no tuvimos el premio de los resultados y al final no la tuvimos que jugar también al final y me acordaré lo mismo, o sea, hay fechas señaladas, quedaban 4 jornadas, recibíamos al Tarazona en casa, ellos se jugaban, no sé si era la Liga o el Playoff, no me acuerdo exactamente cuáles de los dos objetivos que tenían ellos en ese momento. Hicimos un partidazo, teníamos que ganar para llegar ahí, estamos en descenso, tenemos que dar con opciones. Nos pusimos 1-0 ganando, tuvimos opciones de meter el segundo, no lo hicimos. En el minuto 70 nos expulsan a un jugador, nos quedamos con 10. En el minuto 80 nos meten un gol de penalti. En el minuto 93 nos ganan en el descuento 1-2. Y quedaban 3 jornadas después de ese partido, habiendo perdido ahí 3 puntos que los teníamos muy cerca. Quedaban 3 jornadas para la consecución de la Liga y estábamos a 5 puntos de la salvación. Yo creo que ese día, cuando terminamos ese momento de Tarazona, las caras de todos era de que lo teníamos muy difícil, de descenso. Tanto la directiva como jugadores como nosotros mismos, el cuerpo técnico, lo veíamos muy oscuro. Y bueno, y fue la semana de decir, señores, 5 puntos, hay que remontar, nos quedan 9, solo nos vale ganar los 3 partidos para tener alguna opción. Y ya los demás que hagan lo que tengan que hacer, pero solo nosotros vamos a hacer lo que depende de nosotros en estos momentos, que es ganar los 3 partidos para ver si conseguimos hacerlo. Y lo hicimos, o sea, fuimos capaces de ir a Tamarite, ganar 1-2, recibir a Llueca, ganarle 4-1 y llegar a última jornada al Almudévar con esa pequeña opción de que llegamos también por debajo, estábamos en descenso, dependíamos de que la Almunia o Fraga, uno de los dos, pinchara y nosotros tener que ganar en el Almudévar y ese día lo mismo, o sea, fue épico, ganamos 3-4, empezando perdiendo, remontando, fallando un penalti nosotros y marcando en el minuto 87 el 3-4 y ya tirando de teléfono a ver qué es lo que ocurría en los otros 2 campos y al final pues bajó el Fraga y nos salvamos. También fue un día inolvidable. Yo creo que esas 4 o 5 fechas no se van a borrar. Es que son 12 años, Raúl. Son 12 años. Sí. Es como si yo en 12 años he vivido muchas experiencias que a lo mejor otro entrenador te puede decir que ha vivido un ascenso en un sitio, una salvación en otro, un playoff en otro sitio. Entonces yo te vivo esos 5 momentos que fue el primer ascenso de Tamarite, el ascenso de preferente a tercera, las 2 primeras salvaciones en Pinilla y en casa contra el Teruel y la de Almudévar. Yo creo que esas 5 yo las tengo grabadas en mi pensamiento. Y si tuvieras que decirme un momento más difícil, un momento que recuerdes así más complicado en todos estos años. Momentos malos se han tenido. A ver, cuando tú estás peleando por la salvación, quieras o no, momentos malos se pasan siempre. Siempre hay momentos en los cuales tú ves que se te pone todo muy oscuro, que no consigues ganar un partido, que entras en una dinámica negativa, que los jugadores bajan la cabeza, que tú como entrenador empiezas a dudar, que es lo peor que te puede pasar, que empieces a dudar de que no puedas lograr lo que quieres conseguir. Y esos momentos los hemos tenido tanto en preferente como en tercera división, sobre todo en tercera, en los últimos. Ha habido momentos de estar 12 jornadas sin ganar. Se hace muy duro. Se hace muy duro ir cada semana habiendo hecho un buen partido, pero haber perdido 0-1 al minuto 93 y meterte abajo, y eso se hace muy difícil. Entonces, también se han pasado momentos malos, lo que pasa que al final siempre ha acabado siendo el objetivo y que eso no los acabas olvidando mucho más y quedándote con los buenos momentos. Pues muchas gracias, Pitu, por concederme la entrevista y bueno, pues desearte que vaya todo lo mejor posible, que haya suerte, que pase todo lo antes posible y que pronto nos podamos volver a ver en los campos, que es lo que nos gusta, y te mando un fuerte abrazo. Eso es, a ver si pasa lo antes posible todo esto que nos está ocurriendo con el virus, y es lo más importante para todos y prioritario, y una vez que eso suceda, pues ya a ver si volvemos al fútbol, nos vemos en los campos y ya sabes que cuando quieras pues me llamas, hablamos y comentamos que ya sabes que en cualquier momento pues, tengo la disposición de poder hacerlo y encantado de colaborar contigo y con todo el mundo. Un abrazo.